de una iglesia sana. Vamos a ver cómo predico, porque resulta que tengo problemas en mi boca. Se ha desprendido un pedazo no sé de qué de aquí, por estar ansioso. Me metí una cucharada de comida bien caliente. Y ahí están las consecuencias. Pedazo de tela que linda de mi paladar. Es para que se ríe y se goce. El tema, vamos a tener cuidado porque están grabando con la cámara, de manera que tengamos un poco de cuidado y tratemos de evitar levantarnos, a menos que sea urgente. El fundamento de una iglesia sana. Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 2. Si de repente le da frío, hermano, solamente ahí está el control. Pusimos el aire por razones de que está un poco caliente. Hechos, capítulo 2, vamos a leer del versículo 43 al 47. La palabra del Señor dice así en Hechos, capítulo 2, del 43 al 47. Acts, capítulo 2, vers 43 al 47. No dice nada. Dice así la palabra: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, hay un poco de feedback ahí, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como que está un poco brilloso, ¿ya? Uno, ahora sí. Como les había dicho, el título es El fundamento de una iglesia sana. Cuando observamos la figura de un cuerpo atlético, como el de algunos aquí, y observamos la figura esbelta de una hermosa mujer, decimos, ¿qué será lo que come? ¿Qué será lo que come para que se vea saludable, esbelto, en plena forma? Otros dirán, ¿qué es lo que come? Que antes era una iglesia, ahora es una catedral. Y nos preguntamos, oye, ¿qué puedo yo hacer para tener ese cuerpo de Arnold Schwarzenegger? ¿Cuántos no se han hecho esa pregunta? Algunos quisieran tener el cuerpo de Arnold. Yo quiero tener mi propio cuerpo. La verdad que entré, el hermano Luis estaba ahí parado y hermano Luis me miró y yo lo miré también a él y yo dije. Y nos preguntamos qué fue lo que esa persona comió, qué tipo de ejercicio hizo para que mantenga ese físico esbelto, musculoso, fibroso. Mire, si llegamos a una conclusión, es porque esa persona se ha alimentado bien y también ha hecho muchos ejercicios para mantenerse así, para mantener esa figura que todo el mundo envidia. Algunos no hacen ejercicio, pero se mantienen en plena forma.
Algunos hemos crecido, pero hacia adelante. Y algunos le llaman púlpito ambulante, que fácilmente la Biblia le queda aquí. Pero vaya, hermanos, definitivamente que muchos quisieran tener un cuerpo como el de Arnold Schwarzenegger, o de alguno de esos famosos actores, o de Chuck Norris, o de Maciste, o de Hércules, que son grandes gladiadores de la época. Pero, hombre, no pasa nada, hermano. Deje de comer y haga ejercicio. Ahora, bien, para poder entender por qué una persona se mantiene en plena forma, primero tenemos que establecer algunas preguntas. Lo primero que uno se pregunta es, ¿cómo empezó esa persona para mantenerse en forma? Porque hace un año era gordito, pero ahora está, wow, está en plena forma. ¿Cuál fue su actitud, su filosofía de la vida? ¿Y qué fue lo que comió? Bien, hermanos, la iglesia del primer siglo se caracterizó por mantener normas bien claras. Por eso que el tema lo he titulado El fundamento de una iglesia sana. Y cuando usé esta figura retórica o este cine o este ejemplo, era para dejar bien claro antes de entrar en los siguientes puntos de que una persona que tiene un cuerpo esbelto es porque se alimenta bien y quizás porque hace ejercicio. De igual manera, la iglesia del primer siglo era una iglesia sana, era una iglesia esbelta, era una iglesia fuerte, era una iglesia que se proyectaba. Y en aquel tiempo la gente no le importaba si tenían que dar la vida por Dios. Mas, ¿qué diferencia puede existir? ¿Qué paralelismo puede existir entre la iglesia del primer siglo y la iglesia actual? Muchas. Hoy las iglesias no tienen la figura ni tienen la filosofía que en el primer siglo tenía la iglesia primitiva. Hoy las iglesias están infladas, gordas, han perdido su figura, han perdido su postura ante este mundo. Están infladas, mucha levadura. Mientras que la iglesia del primer siglo era una iglesia austera, era una iglesia que se mantenía dentro de las normas establecidas por el mismo Señor Jesucristo. Amén. La iglesia se caracterizaba por mantener normas de conducta de excelencia, a tal grado que hasta sus vidas entregaban por lo que creían. Por ello fue una iglesia sana y dinámica. Una iglesia sana y dinámica. ¿Cuántos quieren tener una iglesia enorme? Todos. Mire, si el Señor nos permite tener una iglesia de miles de personas en Bruselas, a Dios sea la honra y a Dios sea la gloria. Pero que sea una iglesia grande numéricamente, pero también una iglesia sana. Una iglesia que guarda normas. No podemos relajar las normas. Hoy, en pleno siglo XXI, muchas de nuestras congregaciones, ojalá nosotros no caigamos en eso, hemos relajado las normas. Y por eso tenemos iglesias enormes, pero iglesias obesas, llenas de conocimientos, llenas de talentos, llenas de cosas que no es que sean malas, pero que abundan y sobreabundan. Y lo más triste es que muchas de esas cosas que hay dentro de la iglesia son para ser aplicadas y vividas, pero como no se viven, son iglesias que se han hecho enormes. Ahora, no significa, no todas las iglesias enormes son iglesias obesas. Amén. Son iglesias grandes, pero que dan. Porque todo lo que nosotros recibimos es para darlo. Dios te da para que tú bendigas. Dios te bendice para que tú bendigas. Pero cuando no aprendemos estas verdades, estos principios, nos convertimos en una iglesia enferma,
enferma. Siempre cuando vemos un gordito decimos, oye, ese gordito está lleno de vida. No, lo que está lleno es de colesterol. Oye, ese gordito que no sé qué. No siempre el que está gordito y así, no, come bastante, pero no se alimenta correctamente. Porque comer y alimentarse son dos cosas. Come mal, pero no se alimenta. Muchos de nosotros comemos demasiado, pero no nos alimentamos. Dios quiere que la iglesia sea una iglesia sana. Y para ello necesitamos conocer algunos principios, algunas verdades bíblicas. Donde leímos hace un momento, la iglesia del primer siglo, es decir, cuando hablamos de la iglesia del primer siglo, por si de repente alguien no lo entiende, estamos hablando de la iglesia que Jesucristo levantó. Aquí en el capítulo 2, hablé como mexicano. Aquí donde leímos, la iglesia no tiene mucho tiempo de haberse levantado. Quizás ha pasado un año, quizás menos, no lo sé. Pero lo que sí sabemos es que cuando Cristo ascendió a los cielos, Él le dijo a sus discípulos, no se vayan hasta que seáis investidos de poder. Y luego dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Amén. Ahí estaba concentrado el propósito y la razón por la que Él establecía su iglesia en la tierra. Entonces observamos, lo primero que podemos ver de una iglesia sana, que tiene como fundamento la palabra, es una iglesia que está basada en su origen, en Jesús. Amén. Amén. Hechos capítulo 2, del 43 al 47, donde leímos, está muy claro, está muy definido lo que era la iglesia. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, cuando leemos el contexto, cuando leemos, es decir, el capítulo anterior, comenzando con el 1 y parte del 2, vamos a observar cómo el Espíritu Santo de Dios se derrama. Amén. Y la gente es llena del poder de Dios. Los cristianos son fortalecidos por el Espíritu Santo y comienzan a darse algunas señales, algunos hechos sobrenaturales. Cosas tremendas comenzaron a suceder. El primer discurso del apóstol Pedro, donde casi 3,000 personas se convirtieron. Señales y maravillas se estaban haciendo. Luego vamos a observar cómo un cojo es sanado en el capítulo 3. Pero antes dice, y sobrevino temor. ¿Temor por qué? Porque era una iglesia que estaba unida. Era porque el Espíritu de Dios se manifestaba en esa iglesia. Y aunque eran pocos, pero tenían una proyección eternal. Tenían una proyección donde nadie quedaba indiferente. Porque su base era el mismo Jesús. Dice que lo primero que vemos es que sobrevino temor. Había temor en la iglesia. Temor. Temor a Dios, no miedo, temor. Porque mucha gente viene a la iglesia por miedo, pero no porque temen. Porque el temor y el miedo parecieran ser palabras, son sinónimos, pero no. El miedo tiene, la motivación del miedo es porque te van a matar, te van a botar del empleo, te van a dejar sin comer, te van a, y no sé, como hay amenazas detrás y consecuencias, por ende, la gente tiene miedo y lo hace por miedo. Ay, hermano, si a mí me dicen que me van a quitar la comida, es un miedo, es un terror que me da. Quítenme todo lo que quieran, pero no me quiten la comida. Gente con miedo de que lo boten del trabajo y hacen cualquier cosa con tal de estar en su trabajo, caiga nieve o no caiga nieve. Son las más fieles en el trabajo que en la iglesia, porque tienen miedo de que lo boten. ¿Qué pasó? Ah, ya. Yo pensé que me estaba... Gente con miedo. Pero cuando es temor, es totalmente diferente. Mientras que el miedo es motivado por cosas, por amenaza, el temor es motivado por el amor. Amén. Y ese temor
lo genera el Espíritu de Dios. Ese temor no viene del diablo. El miedo viene del diablo, pero el temor viene de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces dice que en la iglesia había temor. Y sobrevino temor en el versículo 43 del capítulo 2 de Hechos. Temor por lo que veían. Alguien que era drogadicto, borracho, mujeriego, etcétera, 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 y de repente de la noche a la mañana cambia, hermano, eso le da temor a cualquiera. Oye, pero es que este se emborrachaba conmigo, este fumaba la marihuana conmigo, este era mujeriego, hermano, toda la noche nos la pasábamos mujeriendo. Oye, este tipo era maleante, le robaba hasta a la abuela. Pero ahora, sí, son casi 30 años andar con este para arriba. Y ahora este hombre, oye, nada más le faltan las alas. ¿Qué fue lo que pasó? Y como implícitamente, como el ser humano siempre quiere resolver su problema, muy dentro dice, oye, ¿qué será lo que pasó? Entonces viene el temor de Dios sobre las personas. Eso es lo que necesita el mundo, el temor de Dios. Pero ese temor se tiene que manifestar a través de usted y a través de mí. Amén. Cuando la gente comience a ver cambios, transformaciones, la gente va a querer ser como nosotros. Pero lamentablemente mucha gente no quiere ser como ciertos evangélicos. No quieren ser. Dice, para ser evangélico mejor sigo siendo más diablo de lo que soy. Es penoso decirlo. Pero cuando observan el cambio, la transformación, el temor de Dios va a venir sobre las personas y por ende la gente va a querer cambiar. Lo otro que observamos dice, estaban juntos y sobrevino el temor y toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice que vendían sus propiedades. Estaban juntos. Estar juntos no significa que tengamos que estar de acuerdo. ¿O no? Amén. Puede ser que estemos juntos, pero estemos en desacuerdo. ¿Y estar en desacuerdo es pecado? No. No es pecado. Ni es malo. El problema es malo y toma otro matiz cuando dentro de un grupo todos estamos de acuerdo, pero hay uno que no está de acuerdo y ese uno que no está de acuerdo comienza entonces a apuntalar a todo el mundo y comienza a serruchar el piso hasta dividir la iglesia. Eso sí es malo. Pero cuando todos estamos unidos, pero entre 100 personas hay varios que no están de acuerdo, eso no es para sentirse, no es para que él se sienta mal, ni para nosotros hacerlo sentir mal. Esa es su posición, la respetamos, pero al mismo tiempo él lo entiende, pero se somete. Y todos avanzamos hacia adelante. Entonces en la iglesia primitiva todos estaban juntos. Es posible que existían personas que no estaban de acuerdo en algunas cosas. No estaban de acuerdo cómo predicaba el apóstol Pedro, perdón. No estaban de acuerdo cómo predicaba Felipe. No estaban de acuerdo cómo se repartía la comida. De hecho, hubo un caso, ahí mismo en el libro de los Hechos, donde hubo conflictos. En el capítulo 6 hubo conflicto entre los griegos y los judíos. Porque resulta que los griegos se quejaban de los judíos y los judíos se quejaban de los griegos. En el capítulo 6 dice, en verso 1, y en aquellos días como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Claro, la Reina Valera, que es la que tenemos, como fue traducido al español, se queda corto y dice murmuración, pero más que murmuración había desacuerdo entre ellos. Pero eso no fue lo que dividió la iglesia. Bueno, la iglesia nunca se llegó a dividir, pero eso no fue lo que llevó a que la iglesia perdiese el poder que había en ella. Porque a pesar de que no estaban de acuerdo, pero permanecían unidos. Qué rico que aquí en el lugar secreto no todos están de acuerdo con lo que hacemos, pero acatan la orden y dice, si todo el mundo está de acuerdo, entonces marchemos adelante. Yo no estoy de acuerdo, pero vamos a apoyar este proyecto.
No vamos a andar por ahí metiendo cizaña, que aquello. No, no, no. Hermano, yo fui uno de los que no estuve de acuerdo. Pero si la decisión fue esta, cuenten conmigo. Y si alguien se levanta, mire, yo no estoy de acuerdo, fue cierto, pero no te vengas a aprovechar ahora de eso. Así que yo no estoy de acuerdo en lo que se tomó, pero no me vengas con esto. Así que como te calla la boca, te llevo ante los pastores o ante las autoridades de la iglesia. Porque nunca faltará alguien que va a tratar de aprovecharse de un desacuerdo dentro de la iglesia. Así que dentro de la iglesia había unidad, todos estaban juntos. Estamos hablando entonces que la base era Jesús, y todo esto tenía que ver con Jesús, porque todo esto lo había enseñado Jesús. También se sacrificaban, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, versículo 45. Si alguien no tenía ropa, siempre existía un hermano que decía, necesitas ropa. Bueno, yo tengo 3 pares de zapatos, pero hombre, te regalo uno. Tengo suficiente comida en la casa, tengo suficiente pan, y a ti te hace falta, ven a buscar. Pero mira que te va a faltar, Dios se encargará de proveer para la próxima semana. Ahora tú lo necesitas, ven. Y compartían, se sacrificaban mutuamente. Esa era una iglesia sana. Y dice, sobre todo, perseveraban juntos. Perseveraban juntos. Vuelve nuevamente a hablar el apóstol vuelve a escribir Lucas. Perseveraban juntos en el versículo 46. Y perseverando unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La gente a veces no cree algunas historias que yo cuento, pero son verdades. Pero yo recuerdo que yo comí mono. Y para estas personas en esta región de mi país, comer mono es natural, es normal. Porque es parte de su tradición, es lo que pueden comer, porque son tan pobres que no tienen otra cosa que comer mono. Y bien rico que es. No, nada rico, no, francamente, nada rico. Y estábamos ahí, comida, arrocito y todo eso. Y cuando estábamos ahí comiendo el arroz, come. Y de repente sale un pedazo de país y digo, iguana. Porque ahí en Panamá se come iguana. ¿Saben lo que es iguana? ¿Cuántos comen iguana? Yo sé que en Ecuador se come. Hay un parque ahí en Ecuador, creo que es en Guayaquil, donde las iguanas, hermano, eso es una cosa increíble. Cuando fueron los panameños, allá fue un grupo de pastores panameños, como 30 pastores, y vieron esas iguanas en el parque, hermano, casi nos meten presos a todos. Porque el Panamá es iguana vista, iguana fuerte. Así que estaba yo comiendo ahí, y cuando saco el pedazo de presa, digo, un pedazo de presa, y así la manito del mono, así se llena de arroz. Pero ellos compartían ese plato de comida como si fuera lo mejor para nosotros. Y uno que le quedaba, decimos, yo no como eso. Aunque para ser franco, hermano, ellos creyeron que yo me lo comí, pero yo no me lo comí. Qué cosa más tremenda. La costumbre de algunas regiones indígenas de mi país, cuando tú vas a hacer misiones, a predicar, yo no lo vi, pero lo tomé. Y es que ellos el maíz lo muelen con la boca. Ya se imaginan lo que pasó. Y ponen a la viejita gacha, a la gachosa. Y luego que lo sacude y tenga y tome, hermano. Y uno tiene que tomárselo. Imagínense, yo hermano, yo digo, Dios mío, yo me imaginaba, hermano, esa boca. Y ay, ¿por qué pasa de mí esta copa ser posible? Pero no será mi voluntad. Pero ellos lo hacían con amor. Lo hacían con amor, porque todos, mire, y eso es bonito. Seguro que en sus países pasa lo mismo, en nuestras regiones indígenas. Costumbres. Por eso
que si usted quiere ser misionero en estos lugares, hermano, piense en todo esto. Esto es algo pequeño en comparación con otras cosas. Amén. Dice que perseveraban juntos. Y nosotros a veces teníamos que 15 días metidos en la montaña. 15 horas para salir por lo más cercano. Pero ahí estábamos perseverando. Claro, ya muchas de esas regiones, gracias a Dios, han cambiado su costumbre. Gracias al Evangelio. Amén. Había un lugar donde yo tenía que llegar que las mujeres estaban desnudas. Desnudas. Contaba el hermano Jesús Londoño, ahora estuvimos en Alemania, y a mí no me pasó eso, gracias a Dios. Y él fue a hacer una investigación misionológica para poder entrar a una región indígena en el sur de Colombia, entre Panamá y Colombia. Y para hacer su tesis, creo que era la tesis, él necesitaba agruparse con todos los indígenas de esa región por 15 días, no, por un mes, y se metió con ellos, a vivir como ellos. Y cuando él superó todas las pruebas, le tocaba la última. Y la última prueba, hermano, ¿sabe cuál era? Desnudarse. Desnudarse, porque todos estaban desnudos, mujeres y hombres, con todo afuera. Y dice, la última prueba ahora, usted tiene que desnudarse como nosotros. Y él dijo, ¿qué? Pero, hermano, hágalo, porque todo lo que ha hecho ha sido bueno. De 10, pero si usted no hace esto, todo se va abajo. Hermano, y ahí dice que se tiraban en una planicie, ahí todos, y se acostaban desnudos, con todo, hermano. Así mirando hacia, desde la mañana hasta la noche, acostados mirando hacia el cielo, porque era una práctica indígena, y él tuvo que mezclarse con ellos para entender esa cultura y esa costumbre. Es decir, se tuvo que desnudar un poco. Dice, yo no sé, yo cerraba mis ojos ahí, yo andaba y él se miraba y digo, era una cosa seria, Pero cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, habrán cosas difíciles, pero hay que perseverar con tal de hacer la voluntad de Dios. Amén, queridos. Así que el fundamento de una iglesia era Jesús mismo. Lo segundo, el fundamento estaba basado en una doctrina sana. La doctrina, este término viene del latín doctrin, enseñanza o instrucción relativa a una creencia. La gente dice que el comunismo no es una religión. Claro que es una religión, porque tienen una doctrina. Todos los partidos, sean derecha, izquierda o centro izquierda o lo que sea, tienen una doctrina, tienen una línea de pensamiento. Amén. Por ejemplo, los partidos de izquierda son partidos liberales, son partidos que aceptan de todo. Sobre todo los que llevan la bandera son los socialistas. Ellos aceptan todo. ¿Te gusta besarte y casarte con un hombre? Cásese pues, hombre. Vamos a hacer una ley para eso. ¿Les gusta las mujeres? Va a ser el derecho de ustedes. Vamos a pelear para legislar para que se apruebe esa ley. Y las mujeres se casen con mujeres. El aborto. Hombre, si mientras el niño no nazca, no es pecado. Si hay que abortar, aborta, hombre. Vamos a hacer y esa es la línea socialista. Y la derecha son conservadores. La gauche son extremistas, algunos lo llaman inmorales, liberales. Todo está permitido. Con tal de ganar votos, cualquier cosa y cualquier locura dicen. Mientras que la derecha son conservadores. La mayoría de esta gente, muchos no pertenecen a ninguna línea religiosa, otros sí. Ellos son más conservadores, creen más en la existencia de principios y valores basados en la palabra, basados en culturas que se les ha inculcado. Entonces ellos defienden aquello y ellos están en contra del aborto, están en contra de estas prácticas que hacen los demás. Aunque dentro de su línea hay gente que le gusta lo que hacen los socialistas o hacia la izquierda. Sí, que tienen una doctrina
de pensamiento, una línea de pensamiento. Por lo menos en España existen dos partidos en este momento, que es los socialistas y los populares, ¿verdad? Y muchos de los populares, que son derecha, haciendo un poco de historia, muchos dicen que fueron los que apoyaron a Franco en su época de dictadura. Porque Franco, ¿qué era? A pesar de que Franco fue un hombre, como algunos lo señalan, perverso y fue un dictador, pero Franco, entre comillas, era religioso. Era religioso. Porque son gente, y Franco le dio duro a todas esas cosas inmorales. Imagínense, en el año 75, cuando Franco muere y llega entonces la democracia a España, años hacia atrás no había libertad de ver películas, todas eran censuradas. Y las películas, usted ve en los sábados, cine de barrio, qué película más linda, las españolas, da gusto verlas. Pero a partir que murió Franco y llegó el poder, y llegaron los socialistas al poder, hermano, se desbarató todo. Comenzaron a salir todas esas cosas que usted ve en la televisión. Porque no son todos los españoles, pero dicen una cosa en la televisión y digo, Dios mío. Y se ve un desmadre tremendo. Y ahora todo está permitido. Y dicen, pero ¿por qué España está como está? Porque lamentablemente el hombre se ha dejado llevar por una doctrina de libertad extrema. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estoy hablando? Que la iglesia del primer siglo tenía una doctrina sana, tenía una doctrina firme, y la doctrina de la iglesia primitiva era salvaguardada por los mismos apóstoles. Y cualquiera que predicara algo que fuera en contra de la doctrina era señalado. Mire, en Brasil, por parte de las asambleas de Dios, las iglesias en Brasil son enormes, son grandes. La más pequeña puede tener como unas 20.000 personas. Brasil es un país de casi 60 millones de personas. Y las iglesias de las asambleas de Dios en Brasil, usted va a predicar y ahí está, atrás están los diáconos y adelante están los ancianos. Y si usted dice algo que no es bíblico ni doctrinal, literalmente se levantan y lo bajan del altar. Eso lo hacen. Eso está serio. Eso está serio ir a predicar a una iglesia en Brasil, pero me gusta. Porque tratan de salvaguardar la doctrina. Amén. Y la doctrina de la primera iglesia primitiva, estaba basada en principios y valores cristianos. La doctrina de los apóstoles que habían sido dada y transmitida a toda la iglesia, al final dicha doctrina no era creada o instituida o inventada por ellos, sino que el Señor se las transmitió a ellos. Vámonos a Juan, el Evangelio según San Juan. Mire, Jesucristo mismo se lo dice a los apóstoles. Juan 7, capítulo 16. 7:16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El mismo Jesucristo decía: lo que yo les estoy enseñando a ustedes no viene de mí, no es mía, es del que me envió. Es decir, la doctrina que yo les enseño es de mi Padre. Es de mi Padre. Y yo se la estoy transmitiendo a ustedes para que ustedes se la transmitan a los que se van a convertir y mantengan esa doctrina. Esa doctrina. Lamentablemente, la iglesia de nuestro siglo XXI, muchos han perdido el horizonte. Se ha perdido el horizonte. Hay tantas tendencias, hay tantas líneas doctrinales dentro de un propio cuerpo. Y eso no puede ser. No puede ser. Unos que creen
que las mujeres deben predicar, otros no creen que las mujeres deben predicar, otros creen que se debe usar falda, otros dicen que no, que hay que usarlo un poquito más abajo, otros dicen que el cabello hay que, los hombres no lo deben tener largo, otros dicen que las mujeres, que es una serie de cosas y cada uno ha establecido su propia norma. Entonces, vivimos en una época de crisis dentro de la iglesia. Crisis dentro de la iglesia. En mi opinión muy personal, yo creo, hermano, que si el Espíritu de Dios que mora en tu vida, mora en tu corazón, no te reprende, es porque algo Dios está haciendo en tu vida. Pero Él siempre te va a hablar y Él siempre te va a reprender. Cuando el corazón no es capaz de hacerlo, el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir: no seas burro. Bueno, no le dirá eso. Va a decir: no, eso no es cierto, no hagas eso, ni digas eso. Es tremendo escuchar ministros dentro de mi propia organización en Panamá. Lo he escuchado, no son todos, atención, porque me están mirando por internet y me están escuchando por la radio. Pero no son todos, gracias a Dios. La mayoría lo piensa así. Pero he visto, hermanos ministros, decir unas barbaridades desde el altar. Yo digo: pero ¿de dónde salió eso? Y la gente no sopesa eso. No se detiene para decir: oye, vamos a buscar la Biblia. Dígame dónde dice eso en la Biblia. No importa dónde dice, pero ahí está. En un lugar de la Biblia está. Y nos dejamos meter ese gol. Oiga, hay que tener mucho cuidado. Es tan fácil escuchar hoy decir: escuchen, hermano, el Señor me ha dicho esto. Oye, hay que tener cuidado. Estamos usando el nombre de Dios en vano. Y un día estaremos frente a Dios. Y Dios nos va a decir: oye, ¿por qué tú dijiste eso si yo nunca te lo dije? Yo trato de decir, hermano, yo me parece, supongo, percibo, pero jamás voy a usar el nombre de Dios a menos que Dios me lo indique. Porque eso es muy peligroso. Eso es peligroso. Y si no te ha pasado nada, es por la misericordia de Dios. Gracias, Señor. El Señor me dijo que me den tanto de ofrenda. ¿Dónde dijo el Señor eso? A mí me lo dijo. Y si ustedes no dan ofrenda, ustedes se pierden la bendición. Y la gente, no sé, que está necesitado de prosperidad y de salir de una situación económica difícil, está bien, pues, y da todo. Yo no creo en eso. Y yo no digo que no podamos dar para el reino de los cielos, porque Dios bendice. Pero jamás haga algo en contra de su conciencia y de lo que el Espíritu de Dios le muestre. Pero a veces, lamentablemente, las emociones como que llegan a ser mucho más fuertes que la voz del Espíritu. Mi mamá hizo algo y yo cuando fui a Panamá el año pasado la regañé. No la reprendí porque es mi madre, pero la regañé. ¿Cómo usted se le ocurre? Bueno, no le hablé así. Mamá, ¿cómo se le ocurre? Eso es posible. Mamá, pero, ay, mi hijo, sí, pero es que se veía tan lindo todo. Hijo, pero, mi dinero, mamá. Pero, no era por mi dinero. ¿Cómo? Mire, le voy a contar algo y esto va a quedar entre nosotros. Para que usted vea hasta dónde llega la ignorancia. Yo, antes de casarme con la pastora, estuve enamorado locamente de una chica. Hace años, estamos hablando de hace unos 26 años atrás. Estaba tan enamorado de esta chica, ella era menor que yo estaba dispuesto, no digamos a vender mi alma al diablo, pero estaba dispuesto a escuchar cualquier tontería y locura con tal de decir: amén, así es. Y el diablo, como todo lo oye, dice: así, ahora te lo voy a hacer. Y yo decía: Señor, háblame, Señor, que esa es, porque yo quería que fuera. Señor, por favor, háblame. Y me habló, y llegó una profeta, y me dice: tranquilo, siervo, el Señor ha escuchado tus oraciones. Pero lo más curioso era que ella no sabía nada, pero apareció.
Y hoy el Señor te dice que tus deseos son concedidos. Y ella será tu mujer. Digo yo, ¡ay, santo! ¡Aleluya! Esa es palabra de Dios. Fui en contra de lo que mi pastor me habló. El pastor me lo había aconsejado. Toby no es de Dios. Mi mamá me lo dijo. Tomás no es de Dios. El mejor amigo mío me dijo, Tomás no es de Dios. Todo el mundo me dijo que no era de Dios. Pero cuando vino una desconocida, eso sí es de Dios. Y para el colmo, dice, vamos a la casa de ella, porque ella como que andaba media así. No sé si porque yo era más viejo que ella o qué, pero el asunto era que el asunto era, hermano, que la mujer llega y que ay, Dios me dijo que tú serás la esposa de él. Y hoy mismo nos caso delante de Dios. Venga, ponga la mano sobre la de ella, hermano. Y nos casó. Hermano, esto da risa, que me da vergüenza, pero lo digo para que ustedes vean, hermano, que yo soy tan humano como ustedes y que uno tiene que aprender con los golpes. Y yo contento así, yo digo, ay, todavía no se casarán, pero ante el cielo ya son hombre y mujer, porque ya Dios los unió. Tienen que esperar un tiempo y cuando llegue el año se casan. Y yo decía en mi mente, amén. Hermano, eso fue terrible. La muchacha casi se suicida porque ella nunca lo había aceptado. Hoy le doy gracias a Dios que ella ha sido sanada, me ha perdonado, yo la perdoné a ella porque también hizo un poco de diablura. Y superamos eso, hoy somos felices. Ellos con mi matrimonio, ella también, cuando la veo hoy ella se ríe conmigo y pues éramos locos, loquísimos. Porque alguien apareció con una doctrina rara y como yo no estaba claro, hermano, mis emociones me jugaron. Entonces cuando hablamos de que la iglesia está basada en una sana doctrina, es que la doctrina viene de la palabra, no viene de los hombres, no viene de nadie, viene, el mismo Cristo lo dijo, mi doctrina no es mía, viene de mi Padre. Nada, cualquier cosa que raye con lo anormal, con lo antibíblico, hermano, no lo acepte por más bonito que sea. A mí casi me cuesta. Es que estábamos comiendo ayer en un restaurante portugués. Y casi me cuesta la vida, porque entré en una depresión terrible. Y lamentablemente ella entró en un desenfreno que mejor ni les digo, para castigarme por escuchar la voz extraña. Mira, hermano, Dios nunca, cuando Dios utiliza a una segunda persona es para confirmar un mensaje. Amén, hermanos. Amén. Dios siempre va a tratar contigo directamente. Amén. Dios es un Dios personal. Amén. Él no necesita intermediario. Si Él te va a hablar, te lo dice a ti, de alguna manera. Lucha. Te lo dice, hermano, a través de la palabra, a través de la prédica, a través de un sueño, de una visión, pero te lo dice. Y en ocasiones utiliza a los hombres. Amén. Pero Dios va a tratar contigo porque Dios no es bochinchoso. ¿A qué me refiero? Dije, hermano, venga, tengo una palabra para usted porque el Señor me dijo que le dijera esto. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo me tendría que plantear lo siguiente, sabiendo que mi Dios es un Dios serio. Es un Dios que no tiene que andar mandando mensajeros en ese sentido. Sabiendo que Él es un Dios personal. ¿Cómo es eso que ahora le habló a para que me lo dijera a mí? Yo creo que Dios es Dios como para decírmelo a mí. Porque Dios es un Dios personal. Y eso muchos de nosotros lo ignoramos. Y llegó alguien, el Señor te ha dicho esto, y uno como es medio ignorantón de las palabras y en la doctrina uno dice, sí, es verdad. Ay, oye, es verdad. Y te metes en lío. Los discípulos, los apóstoles, los cristianos de la primera iglesia primitiva eran personas que conocían bien la doctrina. Mire, los de Berea, años después, quizás 60 años después de que Cristo ascendió, ya el Evangelio había corrido por todo el imperio.
Y en Berea llegó Pablo a predicar, y mientras que Pablo predicaba, los bereanos que ya conocían la verdad, dice, Pablo comenzó a hablarles muy lindo, pero dice que ellos comenzaron a buscar. En ese tiempo no tenían Biblia, pero tenían información, y comenzaron a buscar, y este está hablando de aquello, vamos a decir de verdad. Así es lo que dice verdad. No se dejaron meter ningún gol. Cuando yo predico aquí, hermano, usted tiene todo el derecho y toda la libertad para cuestionarme. Tiene toda la libertad. Yo no soy aquí Superman. Yo cometo errores y hago cosas que quizás no son las más correctas. Y la pastora dice cosas que quizás no son correctas. Y puede suceder, y usted tiene todo el derecho, no públicamente, pero tiene el derecho de llamarme pastor. ¿Qué fue lo que usted trató de decir con esto? ¿Es que yo entendí qué es esto? ¿O qué pasó? Cuénteme esto, porque según la Biblia dice esto, explíqueme. Usted tiene el derecho, usted no se puede dejar meter cualquier cosa. Amén. Y eso no es faltarle respeto al pastor, todo lo contrario. Yo les felicito. Los bereanos eran así. Ellos no se dejaban meter cualquier prédica. Ellos decían no públicamente, pero luego yo llamaba, venga acá, apóstol. Usted que es apóstol Pablo, usted dijo esto, susténteme, ¿por qué usted dijo esto? Porque yo tengo entendido que la Biblia dice otra cosa. Eso ya no se ve. Ya no se ve. Hoy se acepta cualquier locura. Amén. Por falta del conocimiento de la doctrina. Cuando conocemos la doctrina, cuando conocemos la palabra, nadie nos podrá engañar. Amén. Es una doctrina inmutable, que con el paso del tiempo no cambia, sino que se solidifica. No cambia. Mire, vámonos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 3. Mire lo que dice. El apóstol Pablo, hablándole a su hijo en la fe, a Timoteo, y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, no que inventes locura, que prediques. ¿Y saben lo que es predicar, hermano? Predicar simplemente es entregar un mensaje. Mire, si a mí me entregaron un mensaje aquí, un panameño que se enteró que yo voy para Panamá y me entregó una carta, o me entregó un mensaje, entrega este mensaje a mi mamá, por favor. Pero como mi mamá no sabe leer, por favor, usted se la puede leer. ¿Cómo no? Yo llego allá. Yo no le puedo alterar lo que ella me dijo que le leyera. No puedo alterar eso. Ni ponerle ni quitarle. Le voy a leer tal como eso es predicar. Predicar es entregar el mensaje que Jesucristo dejó en su palabra. Entonces Pablo dice que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y doctrina. Ahí mismo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4. Miren lo que dice. 1 de Timoteo 3, capítulo 1 de 1 de Timoteo, versículos 3 y 4. Miren lo que dice. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora eso. Mire, yo antes a mí me gustaba discutir, hermanos. Sobre todo en el seminario. Me encantaba. Yo era uno, no hablaba mucho, pero cuando encendía la mecha, todo el mundo quedaba envuelto. Me gustaban los temas complicados y preguntaba, y como ya yo pastoreaba, y muchos de los estudiantes no eran pastores, sino jóvenes que querían entrar al seminario, y yo era el único pastor, así que yo me la creía que la sabía toda. Y se formaban unas discusiones ahí, interminables. Sí, porque no es verdad que tú estás en un error, yo soy pastor. No, pero pastor, ok, yo respeto que usted es pastor, pero me parece que usted está equivocado. No, atrevido, yo soy pastor y no me equivoco.
Hermano, uno se equivoca. Y yo he predicado muchos mensajes en el pasado que, francamente, ahora le pido que el Señor me perdone. Y los estoy predicando de nuevo, pero diferente, porque es el mensaje correcto. Amén, hermanos. Hay que guardar la doctrina. Hay que guardar la doctrina. Y los apóstoles, esa iglesia era sana porque tenía una doctrina sana. Cualquier cosa, vuelvo a retomar lo que decía hace un momento, cualquier cosa que se diga desde un altar, usted tiene el derecho de cuestionarlo. La palabra de Dios no puede ser cuestionada, pero el predicador sí. Yo recuerdo que estábamos en Panamá, un verano, estaba eso lleno, 200 personas, una campaña, y yo fui a participar, pero como oyente, y estaba tan llena la iglesia, que mi esposa y yo nos quedamos fuera con el pastor, mientras que el predicador invitado estaba allá, hermano, arengando a la gente, porque allá se predica, hermano, allá se predica, pero yo no sé cómo uno no se desgallilaba. Desgallillaba. Eso, casi hablo en lengua. Y estaba el hombre y de repente dice, ¿saben una cosa? Y todo el mundo, amén. ¿Que la iglesia va a pasar por la tribulación? Amén. ¿Cuántos creen que la iglesia va a pasar por la tribulación? Y todos, amén. Hermano, yo quedé asustado. Y mi mamá que estaba al lado dijo, no se me ocurra decir amén. No, yo no digo amén. A mí nunca me han enseñado eso. Pero todo el mundo dijo amén. Yo no sé si es que la gente no escuchó bien. Pero a mí me huele que escucharon muy bien. Lo que pasa es que tenían una doctrina rara. ¿Cuántos creen que Cristo viene por su iglesia? Amén. ¿Cuántos creen que la iglesia va a pasar por la tribulación? No lo cogí. No vamos a pasar por la tribulación. Esa es nuestra bienaventurada esperanza. Que Cristo nos va a llevar. En cualquier momento. Entonces también estaba basado en su conducta. La conducta del verdadero creyente no se dice ni se vende, sino que se manifiesta y se prueba con acciones ejemplares. Yo siempre lo he dicho, hermano, usted no tiene que andar hablando que usted es cristiano. Sí, porque presentamos nuestras credenciales. Graduado del seminario de la Asamblea de Dios. Pastor no sé por cuántos años. Hay gente que hasta tiene la lista de los demonios que han sacado. He sacado tantos demonios. Sí. Enfermos, hombre, hermano, se han sanado casi 500 personas. De eso, sí. Y bueno, 500 se han muerto, pero se han ido por el Señor. He hecho esto, aquello, lo otro, hermano. Me han invitado a campaña y todo. Yo digo, wow. Eso no se dice. Puede ser cierto, pero esas cosas no se dicen. Cállese la boca. Amén. Cállese la boca. Cállese la boca. Y deje que sus acciones demuestren lo que usted es. A veces, hermano, las acciones hablan más que las palabras. Y a veces las palabras hablan menos que las acciones. Yo he sido muy alegre y bullero. Pero con el tiempo he aprendido que es mejor hacer silencio. Amén. Que la gente me conozca por mi fruto. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente. Por sus frutos lo conoceréis. No habló que lo vas a conocer si sacó tanto demonio, si tiene una iglesia grande, si tiene aquello, si tiene lo otro. No, él dijo, por sus frutos. Basta de contar. Para de contar, mejor dicho. Por su fruto. Es triste que la gente te mida en base a la cantidad de gente que tienes. Eso a mí no me afecta. Soy franco, hermano. No me afecta. Gloria a Dios. Porque si me hubiese afectado hace unos 4 años atrás, quizás tendríamos la iglesia más grande de Bruselas. Yo recuerdo que estábamos ahí en la avenida Undergate y venían, hermanos, gente a tocarnos a la puerta, cansados. Gente de otra iglesia.
yo me voy con ustedes. Hermano, yo no, hermano, esa no es nuestra línea, lo siento. Pasaron 4 años. Y mucha gente venía a la casa a buscarme, a tocar la puerta, pidiendo ayuda, por situaciones a las cuales no voy a entrar en detalle. Y toda esa gente, hermano, miren, más que llamarse el lugar secreto, se hubiese llamado la cueva de Adulán. Porque era gente golpeada, agobiada, endeudada, enferma. Así que no es la cantidad lo que va a definir lo que eres. Es el fruto del Espíritu Santo. Aleluya. Y puedes tener una iglesia muy pequeña, pero si en tu iglesia y tú mismo manifiestas el fruto, eres una iglesia en victoria. Aleluya. Como puede ser también una iglesia enorme, puede ser una iglesia de miles de personas que manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Eso debo aclararlo, no estoy hablando que tengo nada en contra de la iglesia grande. No, señores. Pero lo que estoy hablando es de que tanto en iglesia pequeña como en iglesia grande, no es los muchos milagros ni las cantidades lo que me manifiesta que ese es un genuino cristiano. Porque mucha gente, hermanos, que están en la iglesia cree que son salvos, pero no lo son, están engañados. Yo lo he dicho siempre, en la iglesia hay 3 tipos de cristianos, o 3 tipos de personas: los perdidos, los que creen que son salvos, y los salvos. Entonces, la iglesia del primer siglo manifestaba sus acciones. Era un ejemplo.